Bienvenidos a su programa Welcome to Colombia con un invitado especial el día de hoy, Oscar Arturo Orozco, sindicalista, presidente del sindicato de la CHEC, presidente de Sintraelecol Caldas, parte de la directiva de CUT Caldas y de muchos otros sindicatos que en su trasegara político ha creado, ayudando no solo con la logística, sino con la planeación, interlocución y vocería de muchos sindicatos como el sector informal. Don Oscar, ¿cómo ha estado? Muy bien, Sebastián, a usted y a quienes comparten su espacio, un saludo, un reconocimiento, un respeto y sobre todo un compromiso de servirles en la medida de nuestras posibilidades. Don Oscar, usted y yo nos conocemos hace 3 años. Yo no sé si primeramente escuché un discurso suyo en la Plaza Bolívar. Muchas personas gritaban politiquero, algunos sectores anarquistas ni le agravaban los sindicalistas. De ahí para allá me fui alejando un poco del sector anarquista. Fui descubriendo un poquito que la revolución se hace al lado de la burguesía. Y no pues la burguesía hegemónica y paramilitar de toda la vida de Colombia, sino una burguesía que viene de padres, de hijos, de gente con un ideal que ha apoyado las revoluciones o los movimientos. Y yo quisiera preguntarle a don Oscar, ¿dónde surgió el querer apoyar la movilización social? Sebastián, yo creo que hay cosas que se aprenden en la casa, ¿no? Albert Einstein decía que el ser humano no se forma ni en el colegio, ni en la escuela, ni en la universidad. Esos comportamientos los aprende uno en la casa. Y yo creo que ese nivel de solidaridad pues, proviene primero de que la mayoría de todos nosotros, trabajadores y activistas sindicales, venimos de sectores muy populares, muy necesitados, y eso pues nos generó algún nivel de inconformidad y de malestar que en la medida en que la vida nos permitió denunciar en algunos escenarios como este básicamente, como el sindical, pues simple y llanamente lo que hubo es desarrollar esa inconformidad y ese malestar, Sebastián, y ese sentimiento frente a esas desigualdades sociales. Creo que una cosa no termina llevando a la otra y lo primero hay que buscar trabajo, hay que formarse. Lo hicimos, empezamos a acompañar desde el SENA, por ejemplo en el año 87, la lucha de los compañeros del sindicato de licorera, y ahí también empezar a defender los derechos de los aprendices del SENA. Eso como un primer elemento. Un segundo elemento ya dentro de la actividad, yo pienso, Sebastián, que la disciplina, más allá de la motivación, y es que si la vida uno lo pone en un lugar hay que atender con algunas realidades, pues uno lo que tiene que asumir es un compromiso total para atender precisamente esas necesidades. A la gente hay que darle la cara, con la gente hay que estar, y uno tiene que ser responsable con ese tema. Hablo por mí. Me pagan la CHEC, la empresa para la que laboro, gracias a una convención colectiva para dedicarme al sindicato. Y yo el sindicato lo he entendido no como una sola actividad encargada de defender solamente los derechos de los trabajadores, sino también de construir región y construir sociedad y construir país. Una sociedad tan desigual como la nuestra, ampliamente injusta, es una sociedad que no tiene futuro, un modelo económico que todos los días saca a miles y miles de pobres a la calle, que genera riqueza en una minoría, es un modelo económico condenado tarde o temprano a desaparecer. Llegará un momento en que los niveles de necesidad y de miseria de la gente sean tantos que seguramente se levantarán miles y millones en el mundo entero para acabar con un modelo económico de exclusión y desigualdad. Este no es un modelo que genere justicia social,
ni derechos para todos. Entonces creo que seremos artífices nosotros mismos, o por acción o por omisión, de unas acciones que van a terminar en términos muy complicados, Sebastián, y ojalá quienes gobiernan lo pudieran entender, que este modelo debería darle oportunidad a todos en las mejores condiciones posibles. Es importante pues que lo tenga y lo tengamos en cuenta. Su merced, de proteger los derechos de los estudiantes del SENA de ahí pasó a la universidad. No, yo definí que era la universidad, yo empecé la universidad, pero la universidad y la actividad sindical no eran complementarias. Yo hablo de una época que fue terminando la década del 80 y empezando la década del 90, todo el 90 fue muy conflictivo. Dejé la universidad y me profesionalicé como dirigente sindical y dirigente social. Me cualifico permanentemente, no he dejado de estudiar desde que ingresé a esta organización. Y más allá de un título, Sebastián, o de un cartón universitario, que lo respeto, obviamente, el sacrificio que hay que hacer por ir a la universidad y estudiar. Yo creo que hay aprendizajes y formas de aprendizaje que hay que tener muy en cuenta y en consideración, que intentamos construir a partir del autoconocimiento. No trago entero. Trato de interpretar muchas las razones, las necesidades y los intereses de la gente. En eso vivo muy comprometido. Vimos la represión social por nuestros propios ojos, cómo nos pasaban 12 milímetros a menos de un metro. Su merced, desde que comenzó sus actividades sindicales, ha comenzado los atentados de parte del Estado. Yo he estado en la cárcel por mi actividad sindical varias veces, he estado acusado también. He tenido profundos y lamentables hechos que han puesto en riesgo mi integridad y la de mi familia, Sebastián, y digamos que lo aprendí a lidiar. Yo he sido víctima de unos 5 atentados. Algunos perpetrados directamente por el SMAT, otros por esos actores armados legales que se fortalecieron con el acompañamiento del Estado. Entonces digamos que esas circunstancias y esos líos hacen parte de la realidad de vida y digamos que uno termina acostumbrándose un poco a eso, Sebastián. Pero en eso estamos, intentando tener la mejor actitud para enfrentar estos procesos. Con todo respeto, don Oscar, pasamos a ser las ratas perseguidas a ser el perseguidor, o incluso teniendo un presidente de izquierda que fue de una guerrilla urbana, seguimos siendo el ratón. Yo creo que nosotros no estábamos preparados para un gobierno progresista, pero la derecha tampoco estaba preparada para hacer oposición a un gobierno progresista. Creo que las bases no hemos identificado la importancia y la magnitud de esta transformación, y creo que quienes dirigimos los espacios a este nivel tampoco hemos sido suficientemente capaces de coordinar y orientar esas realidades específicas de transformación. Ese es un hecho cierto, Sebastián. Pero además de eso, pues que también es importante tenerlo en cuenta, digamos que los medios de comunicación hegemónicos, propiedad de los medios de capital, se han encargado de imponer un lenguaje, un relato, una narrativa en la que terminamos nosotros y este proyecto siendo el peor gobierno que jamás haya tenido el país. Tremenda mentira. Responsabilidad de los periodistas que se venden por un plato de lentejas. Responsabilidad de un periodismo en Colombia que no es profesional. Aquí lo que hay es mercaderes, periodistas que se venden al mejor postor, con intereses personales, no de informar. Lo decía Juan Gosaín específicamente en el sentido, y es que no existe un periodismo serio en Colombia, con algunas muy pequeñas excepciones, honrosas excepciones.
Pero lo que quiere decir, que es con lo que tenemos que lidiar. La desinformación. La realidad, lo que los medios de comunicación quieren vender, es mucho de aquello con lo que hay que lidiar. Pero igual, Sebastián, yo creo que nos corresponde a nosotros seguir vendiendo la idea real de que las transformaciones en Colombia son necesarias, en el mundo son necesarias. Si no generamos los cambios que generan algún nivel de igualdad y de equidad en Colombia, vamos a terminar en el mundo en general muy mal. Hoy hay que ver las protestas en Inglaterra. La derecha acabando con todo el mobiliario y la infraestructura en Londres en contra de los migrantes, latinos, africanos, musulmanes, y un sector importante de la sociedad inglesa que salió a la calle a confrontar a esa derecha radical, a ese anarquismo, defendiendo la presencia de esos migrantes. Eso es un hecho lamentable, ¿no? Pero tiene que ver con la xenofobia también que han alimentado, entre otras cosas, muchos de esos medios también en el mundo entero. Hoy lo vimos en Colombia, nos cuestionamos que porque hay no sé cuántos millones de venezolanos en Colombia y cuántos colombianos se fueron para Venezuela hace 20 o 30 años o 40. En Australia y Canadá está lleno de colombianos. Y nosotros podemos tener 6 millones de inmigrantes en otros países, que son esos, como dije alguna vez, lo que cuestionamos aquí venezolanos allá, pero eso no debería ser un delito. Deberían haber alternativas y estrategias para formalizar esa inmigración y establecer claramente que todos somos seres humanos, todos tenemos necesidades. Todos y todas, es básicamente un poco el tema y la lectura que tenemos y queremos darle perspectiva. Hay tropeles que no me dejarán mentir que han sido los tropeles más grandes de Manizales, como por ejemplo el del 2 de junio, por ejemplo el del 21 de mayo. ¿Ha vivido tropeles más peligrosos para su vida que estos dos tropeles? Sí, tuvimos un paro nacional en el año 98, tuvimos un paro también en el año 89, un paro nacional en el año 78 también, importante, en el que Manizales tuvo una participación significativa. Hemos tenido movilizaciones muy grandes en la región, con cafeteros, con mineros, con estudiantes, con trabajadores en todas las estructuras, en todas, Sebastián. Y digamos, y lo que hay que decir es que la gente ha respondido. Aquí en el año 2010, el 3 de marzo, salimos a enfrentar un tema relacionado con la implementación del sistema integrado de transporte público y paralizamos la ciudad 3 días. En el año 2000 montamos un sindicato en la Plaza del Mercado y paralizamos 5 días la ciudad con militarización a bordo. Entonces, claro, Sebastián, aquí han habido procesos muy importantes en la ciudad y muy significativos que podemos recordar en los que hemos intentado estar en la medida de las posibilidades. El movimiento de juventudes del M19 tiró la última papabomba aproximadamente en el 2015. ¿Usted puede recordar alguna acción de este grupo de Manizales? El 79 se tomó una asamblea en la sede del sindicato licorera a los trabajadores de CHES, una anécdota que cuentan los compañeros de la época, y un acompañamiento significativo también por allá en ese mismo año, en una toma muy importante que hicieron los trabajadores del hospital de Caldas afiliados a Sintra Beneficencia, a la iglesia Cristo Rey. Y en el año 84 lo que fue la huelga de Única, también que tuvo mucho acompañamiento de ese sector político. Las huelgas de Única son un resonar en el sindicalismo de Manizales, porque es una fábrica que está al frente del cuartel de la policía, y no han sido 1 o 2 paros, tengo entendido que han sido más de 3. No, y lo más importante es que tuvieron una alianza con los estudiantes y se promulgaba un tema de la alianza obrero-campesina. Fue la época en la que el sindicalismo estaba muy comprometido con la lucha social y tenía claro que había que vincular a otros actores. Esa huelga, sobre todo en el año 34, tuvo importancia muy grande porque el movimiento estudiantil se vinculó al proceso, acompañó la huelga
y mostró la importancia y la fortaleza de una alianza en ese sentido. Usted y yo estamos trabajando hace más o menos 3 años por la unidad. ¿Usted qué piensa del movimiento de primeras líneas que se hizo aquí en Manizales? La primera línea, que también es parte de la discusión que yo he tenido con muchos sectores, ha sido estigmatizada como si fuera una propuesta de choque, encargada simplemente de confrontar la fuerza pública. Eso no es así. La primera línea fue un grupo de personas que se pusieron al frente con una lectura política muy clara de los procesos que tuvieron importantes desarrollos en Cali, en Bogotá, etcétera, etcétera, y que ha surgido como un movimiento con propuesta política. Yo no me quedo simplemente en la capacidad o no de enfrentar el ESMAD. Yo creo que hay que valorar aquí la capacidad de enfrentar esa arremetida del Estado por parte del ESMAD en lo que fueron las diferentes movilizaciones que nosotros promovimos y adelantamos. Ahí hay que tener en cuenta claramente la importancia del papel de esos actores, de ese sector en este proceso, lo que yo fundamentalmente reivindico. Hoy hay primeras líneas en Cali, básicamente, y tal vez en Bogotá, no sé si en la costa haya eventualmente, no sé si en Medellín, pero seguramente ese sentimiento en hipotéticos escenarios de lucha futuro seguramente van también a resurgir y tendremos primera línea por mucho tiempo. Espero que la consoliden con una propuesta política, con ideas, con propuestas que permitan avanzar en temas también bien importantes de construcción de región y país. Hablemos un poco de su historia política. ¿Alguna vez ha intentado algún consejo, alguna junta de acción comunal? No, Sebastián, yo siempre he estado básicamente dedicado al trabajo sindical, pero con la gente. Hemos organizado muchos sindicatos, yo creo que no menos de 25 sindicatos hemos montado en la ciudad, asociaciones de usuarios de servicios públicos, de vivienda, trabajadores del sector informal, el sector campesino, el sector minero, los pescadores o el sector pesquero, areneros, etcétera, etcétera, en una propuesta de carácter organizativo. Esos sectores, además de que se organicen, empiecen a trabajar por construir unas realidades de vida distintas. Es mucho lo que nosotros motivamos desde el sindicato. Es a eso, Sebastián, a lo que nos dedicamos y con lo que estamos abiertamente comprometidos, pero hasta ahora no he tenido interés de carácter electoral, y el día que surja esa intención lo haremos nosotros como organización con la gente y buscaremos con la gente un eventual nivel de acompañamiento si es que las condiciones lo permiten. Su merced ha tenido presencia desde el 2019 en las elecciones. Acompañamos proyectos, Sebastián, no militancia política de partido, proyectos, proyecto del cambio. No, nosotros hemos acompañado a algunos candidatos en el pasado, a Carlos Cavilla lo acompañamos en su momento por allá 2003-2004, tema Polo Democrático. Claro, hemos acompañado propuestas políticas, pero sin militar en un partido, porque los sindicatos somos organizaciones de carácter gremial y los dirigentes sindicales nos debemos al sindicato con una responsabilidad inicial, y eso también hace parte pues como del debate que damos, digamos, con todos los sectores. Pero seguimos avanzando, Sebastián, en propuestas que fortalezcan una mirada distinta del país, diferente a la derecha, que ha ejercido acciones tan radicales que han afectado las situaciones internas de muchos colombianos y colombianas. En otras entrevistas decía que se incorporó a la campaña presidencial de Gustavo Petro desde primera vuelta. Sí. Hasta el momento de hoy, ¿usted está satisfecho con este gobierno? Creo que yo no tenía propuesta, de verdad yo tenía claro que no iba a ser fácil. Para mi gusto, seguramente se hubieran tenido que tomar más decisiones, pero no es fácil cuando se tiene el Congreso en contra, los medios de comunicación en contra y las otras ramas del poder público también en contra. Y en aras de evitar un golpe de Estado, seguramente Gustavo Petro ha intentado ser muy coherente en la forma de tomar decisiones.
pero creo que él está consciente que tiene muchas limitantes y está intentando hacer el mejor esfuerzo. ¿Qué creo que hace falta? Mucha más conexión con las regiones, no existe hoy. Por ejemplo, a Liscano se le entregó el manejo del departamento. Liscano es de izquierda, es un hombre de izquierda, pero aprovechó el momento. Tiene unos boticos ahí en el Congreso y eso lo utilizó para escalar como ministro y seguramente mañana lo utilizarán también para su beneficio personal. De Manizales, Mauricio Liscano, muchas personas lo tienen como una figura de miedo, otras personas como una figura de respeto. Durante la gobernación de Luis Carlos Velázquez estuvo negociando con el títere del ministro, apaciguar protestas, se hicieron varios intentos de diálogo con el exgobernador, quién sabe si Liscano también escuchaba ahí. Pero ahora que tenemos una persona que nos intentó volar la cabeza muchas veces en el poder, ¿usted qué opina de que este personaje sea el Mintic? Abiertamente ha hecho este personaje oposición al presidente. No, Mauricio Liscano es un hombre que ha vivido la política. Punto, él no está inventando nada distinto pues, a sus intereses personales, está cumpliendo la agenda, Sebastián, pero Liscano pues, no es un hombre que no diga pues futuro político del departamento, del país, no, Liscano simplemente vive de los boticos que tiene. Eso le da a él una oportunidad significativa de figurar, y hoy es con Petro, antes fue con Santos, en el pasado fue con Uribe, y así sucesivamente, ¿cierto? Que son personas que no tienen posición política ni ideología, sino intereses personales. El combatir este tipo de capitales es lo que ha generado tanto para usted como para mí peligros de seguridad. Puede que no de miles, o que no haya dado la orden directamente. ¿Pero hay algún aparato estatal que quiera señalar de algún atentado que haya sufrido alguna vez? El DAS, responsable de señalamientos contra nosotros, nos ubicó en una lista, nos puso rótulo, o del ELN o de las FARC. Por eso desmontaron y desmantelaron el DAS. Por lo que lo dio con su director en su momento Nova, y lo que él hizo básicamente contra la dirigencia social en este país. Claro, DAS, ejército, con el tema del paramilitarismo, pues por supuesto que ahí hay una serie de realidades con las que tenemos que lidiar y que son una situación que tiene al país en condiciones muy complicadas. Tenemos un problema muy grave en el departamento de Caldas, es que tenemos 50% de la capacidad de pesca. Su merced, como presidente del sindicato de la CHIC, ¿me puede dar una explicación de por qué se ha reducido tanto la capacidad de pesca? La capacidad de pesca, pues primero por la producción, segundo porque eso no da plata, tercero por la persecución, tercero porque en el caso particular del departamento, y me refiero al río Cauca, con la intervención del Pacífico 3 se generaron graves problemas que afectaron el río Cauca, el tema de la producción de pescado. Básicamente eso es lo que yo podía decir, ha afectado tanto la dinámica económica que en el pasado le permitió a esas comunidades desarrollar una cultura, una economía, unas realidades que permitieron efectivamente construir identidad. El abandono del Estado, por supuesto que sí, y sobre todo la contaminación a la que estamos sometiendo también esos ríos y esos lagos, la falta de acompañamiento, la falta de respaldo y de apoyo también a los pescadores, que creo que el Estado está mirando ahora con algún mayor nivel de compromiso. Hablamos un poquito de cierre de Aspasalud, porque Aspasalud está presentando pérdidas galácticas.
Creo que ninguna empresa mixta o pública de Manizales ha sido tan mal administrada. Entonces yo quisiera saber, usted que se ha sentado con varios sindicatos como ANTOC, ¿qué panorama tenemos de los hospitales públicos? La atención de primer nivel es responsabilidad del municipio. En el caso de Manizales, Octavio Cardona cerró 13 centros asistenciales, básicamente del sector rural. El objetivo era evitar, según la liquidación de Asbasalud, eso derivó en una afectación en la prestación de los servicios de prevención y promoción, responsabilidad de cada municipio. Hoy Jorge Eduardo Rojas toma la decisión de liquidar Asbasalud, de entrar a fortalecer el hospital San Isidro, de convertir las instituciones de Asbasalud en San Cayetano y en Anea en meros centros de paso y solamente de revisión, específicamente, lo cual, y hay que reconocerlo, termina afectando de manera grave a las comunidades. La pelea nuestra, ¿cuál es? Mantener Asbasalud. El geriátrico tiene que ver ¿con qué? Con que la prestación del servicio del régimen subsidiado la contrate directamente el municipio con Asbasalud, pero tiene Asbasalud y contrata con privados. ¿Dónde está el foco de la solución del tema? Pues el direccionamiento económico del que el Estado viene hablando, de liquidarle directamente a las IPS, pues ahí resuelve el asunto, pero a Rojas no le interesa. Hoy hay una decisión política tomada, fortalecer seguramente San Isidro, en detrimento a futuro incluso de San Isidro, por razones que también tienen que ver con cuál es el nivel que va a prestar, si primero o segundo, porque es una fusión casi que entre dos niveles, primero que es Asbasalud y segundo que es San Isidro. Entonces, digamos que eso puede terminar generando graves problemas a la futura, además de la cantidad de trabajadores que van a quedar en la calle, básicamente la prestación del servicio Sebastián. Es lo que estamos atacando nosotros y lo que estamos defendiendo como organizaciones sociales y sindicales. Hablemos un poquito de Color 7. Yo me desvié un poquito de la demanda de este colectivo, pero quisiera preguntarle si usted sabe un poquito de la situación laboral de estos trabajadores. No, los trabajadores fueron abiertamente desprotegidos. El Ministerio de Trabajo no le prestó ningún acompañamiento a esos compañeros y compañeras que ya lo hayan vivido en el pasado con Única, con Arro, con el Hospital de Caldas, con Telecom, con el hospital, con el Banco Cafetero. O sea, la incapacidad del Estado de garantizarle a esos trabajadores, hombres y mujeres, sus derechos, punto. Esa es una realidad con la que tenemos hoy que cargar. Parte del tema, Sebastián, y es que hoy no tenemos Estado, ni siquiera en este proceso, porque el Ministerio fue incapaz, porque no hay herramientas jurídicas para salvaguardar los intereses de esas personas. ¿Dónde hay que trabajar haciendo ajustes en el proceso? Definitivamente. De inspección y vigilancia. Los presos políticos en Manizales no fueron uno o dos, más o menos en 15 capturados por desmanes o por perfilación de parte de la policía. Hemos acompañado varios procesos de estas personas y yo quería preguntarle a don Oscar si no hubo montajes de parte de la fuerza pública a sujetos que podían llegar a ser falsos positivos, pero con fines electorales. La fuerza pública ha sido adoctrinada para involucrarse en las movilizaciones, generar desmanes y con ello motivar decisiones y acciones de parte, entre otros, de desmán, además de la judicialización a la que nos hemos sometido muchos de nosotros. Por supuesto, Sebastián, que aquí lo que hay es un compromiso de la fuerza pública en cuanto a lo que fue el señalamiento y la perfilación, porque se da de muchos de los compañeros y compañeras que terminaron acusados y señalados. Yo mismo he enfrentado acciones penales por montajes hechos. Nos hemos defendido, los hemos asumido, los hemos enfrentado. Hace parte de nuestro compromiso como dirigentes. Esa es la realidad a la que nos sometemos, nos cuidamos lo más que podemos. Pero por supuesto, Sebastián, que hay un tema de
reestructurar la fuerza pública para repensar un poco la forma en que debe actuar en estas movilizaciones. Eso se podrá consolidar si somos capaces de mantener el proyecto político, porque yo estoy convencido que mañana la derecha vuelve y toma el poder. Todo esto que se ha podido hacer, en lo que ha podido avanzar, va a sufrir un retroceso. Iván Duque lo categorizábamos de incapaz, de inepto, de huevonazo, por no tener a las FARC o al ELN controlado. Independientemente de que sean guerrillas terroristas o guerrillas del pueblo, hay diferentes disidencias de las FARC que se han vuelto netamente terroristas. Yo le quería preguntar a usted qué opina del accionar del Estado, encabezado por el comandante Gustavo Petro, en contra de la segunda Marquetalia o el Estado Mayor Central. El país, por la vía de la confrontación armada, no va a ser capaz nunca de derrotar al movimiento insurgente, pseudo-insurgente, paramilitar, de narcotráfico. Es imposible pues que usted por la vía no fue capaz Uribe en 8 años con toda la plata que se gastó y las masacres a las que nos sometió. Eso no va a pasar, Sebastián, por la vía armada. El tema necesariamente en Colombia pasa por una negociación que tiene que ver con ¿qué? Con políticas de equidad y de justicia social. Es a lo que hay que meterle diente y en lo que hay que trabajar. ¿Se puede decir que el Estado colombiano en épocas pasadas era súbdito de los Estados Unidos? Todavía, incluso a Gustavo Petro le ha tocado someterse a decisiones de una base propuesta para el Pacífico colombiano, porque hay unos acuerdos internacionales que el gobierno tiene que honrar en el marco de lo que es el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, de las organizaciones de Estados americanos, etcétera, etcétera, en las que claramente los Estados Unidos tienen una posición hegemónica sobre el hemisferio. Y a usted como presidente pues le tocará atender esos requerimientos. Hay uno que tal vez es más significativo, que es la deuda externa, pagar dólares. ¿Quién define cuánto vale el dólar? Los gringos, que autónomamente definen su política y definen si suben o bajan el valor del dólar. Pues, en ese sentido, aunque le toca a las naciones implementar decisiones de ajuste al valor del dólar, les ha tocado muy duro, pero esa lectura es muy complicada porque, repito, no depende solamente de que un gobierno lo quiera. Frente a los falsos positivos, ¿usted diría que el mayor representador de los falsos positivos y de las masacres fue Mario Montoya o Juan Manuel Santos encabezando el Ministerio de Defensa cuando Mario Montoya hizo más masacres? No, creo que el responsable de lo que pasó en Colombia tiene nombre propio, es Álvaro Uribe Vélez, que motivó obviamente el fortalecimiento del paramilitarismo, al margen de que los ejecutores hayan sido, entre otros, Alejo del Río, Montoya, o sea, cualquier cantidad de generales de la República que hubieran acatado la orientación de eso, ¿no? El mayor responsable de lo que en Colombia pasó y ha pasado en materia de paramilitarismo y de ejecuciones extrajudiciales le llama Álvaro Uribe Vélez. No sé, creo que cerramos. Sebastián, mire, el trabajo con la gente no es fácil. Algunos tomamos ese camino con todos los desgastes que eso significa. Pero invito a la gente que se organice. Solos, como individuos, de pronto un medio de comunicación, Sebastián, que uno pueda consolidar, serio, con entrevistas serias, preguntas concretas de todos los sectores, puede mostrarnos un camino importante, porque creo que el periodismo es fundamental en Colombia, el periodismo serio. Así que le auguro el proyecto mucho éxito, Sebastián, y tal, a medida que pueda lo vamos a acompañar. Te lo agradezco mucho.